Muchas gracias, Nelson, y muy bienvenidos todos a quienes se encuentran conectados en esta mañana para dar comienzo al módulo sobre derechos funcionarios en este programa de formación de funcionarios municipales del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. Y prestaba atención recientemente a lo que indicaba Nelson sobre el cuerpo normativo que los rige. Y que quisiera comenzar con ello, porque en primer lugar es muy importante, antes de dar comienzo a estudiar cualquier materia en relación al derecho público, es preciso conocer el marco normativo. Y tal como le indicaba Nelson en sus palabras iniciales, vamos a hablar hoy día del Estatuto Administrativo en lo que concierne a derechos funcionarios. Para ello, vamos a conocer en primer lugar nuestro marco normativo. ¿Qué es un marco normativo? Bueno, en buenas cuentas es el conjunto de reglas, de normas jurídicas, pero podríamos ir un poco más allá de eso incluso y podríamos hablar de las fuentes que integran el derecho y que van a ir ilustrando lineamientos, reglas claras para las relaciones que rigen entre quienes, porque ahí es donde está el porqué de las cosas, el primer porqué de las cosas de nuestra clase. Un estatuto, finalmente, es un conjunto de normas jurídicas reglamentarias que regula la relación entre personas y un servicio. Y cuando Nelson hablaba del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, este cuerpo estatutario está inserto en este marco normativo, que comienza, y hay que recordar, además, estamos frente a una pirámide. Entonces, esta pirámide de jerarquía se ubica en el mayor punto, en el punto más alto, podríamos decir así, la Constitución Política de la República. ¿Qué es lo que contiene la Constitución Política de la República en relación a la materia que vamos a dar comienzo a estudio? Bueno, en primer lugar, la Constitución Política establece las bases de la institucionalidad, fija el fin del Estado y dentro de ese fin del Estado contiene también una serie de organismos que integran la administración del Estado. Y dentro de esos organismos que integran la administración del Estado está precisamente la municipalidad, reconocida como una corporación autónoma y que tiene patrimonio propio. Y, por cierto, también contiene una finalidad, cuál es cubrir las necesidades para el mayor progreso social, económico y cultural de la comuna y de la comunidad local, lógicamente. Entonces, desde ese punto podríamos incluso indicar, relacionado a la materia en comento, que desde la municipalidad que conforma parte de la comunidad local, pero de la administración local, no estamos hablando de gobierno, sino más bien de una administración local, se liga precisamente a aquellos principios que también rigen a los funcionarios que trabajan en ella. ¿Cómo podríamos considerar, por ejemplo, a la carrera funcionaria? Cuando la Constitución Política reconoce la carrera funcionaria como uno de los derechos fundamentales, es precisamente reconociendo ese derecho que poseen los funcionarios públicos y que implica, entre otros, la estabilidad en el empleo, la promoción, la posibilidad de ir ascendiendo, la capacitación y el perfeccionamiento, como nos encontramos hoy en día en esta exposición. Entonces, a partir de ese punto, nosotros podríamos venir a construir lo que sigue. En cuanto a jerarquía de ley, vamos ahora a bajar a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, porque es precisamente la Constitución la que le encarga a ese tipo de ley. La Constitución va a regir lo general y va a bajar a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en aras de poder establecer ciertos principios generales que van a informar a la Administración del Estado, como el principio de escrituración, de gratuidad, de imparcialidad, de transparencia, de probidad, de participación ciudadana. Es decir, todos esos principios también van integrando los demás cuerpos legales hasta llegar a nuestro estatuto, pero vamos para allá. En definitiva, lo que les quiero comentar es que en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado también está expresado ahí, y reiterando lo que indicaba la misma Constitución además, que la municipalidad es parte de la administración del Estado. Y cuando hablamos enseguida de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, estamos hablando de este cuerpo normativo de carácter orgánico, es decir, que vienen a estructurar la municipalidad por mandato de la Constitución nuevamente, y vienen a establecer tanto, como les indicaba, la municipalidad, pero también las funciones y atribuciones del alcalde, del consejo, es decir, integra incluso la participación ciudadana y las instancias de participación, entre otras cosas.
Entonces, al bajar a su vez a otros cuerpos legales que ahora ya no contienen la jerarquía de orgánica constitucional, vamos a ir trascendiendo al nivel de ley, de simple ley, podríamos decir así. Y ahí nos encontramos con el Estatuto Administrativo General, que va a normar en términos generales a los servicios públicos, y posteriormente vamos a encontrar el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En ese estatuto vamos a poder conocer cuáles son, en definitiva, las normas bajo un conjunto de normas de una misma naturaleza, porque la misma naturaleza se entrega por la calidad de los funcionarios de planta y contrata y su relación con una municipalidad. Ahí es donde se converge finalmente la misma naturaleza que va a integrar este conjunto de normas que se llama Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Es decir, estamos reconociendo una especialidad dentro de este marco normativo que apunta directamente a los funcionarios municipales. ¿Y qué es lo que ocurre además? Si bien este estatuto contiene normas generales y que nos vienen a regular en la amplitud de ello, las relaciones entre funcionarios municipales y la municipalidad, hay algunas normas que no alcanzan a cubrir todas las situaciones. Por tanto, se habla de que supletoriamente se van a aplicar las normas del Estatuto Administrativo General, por ejemplo, en materia de responsabilidad, y respecto a materias de Código del Trabajo, cuidado, ahí se aplican solamente y con expresa remisión del Estatuto Administrativo Municipal. Es decir, solamente el Código del Trabajo va a integrar supletoriamente, es decir, va a ir en complementar las normas del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales en aquellos casos y formas en las cuales el estatuto no alcance, pero se remite directamente a ello. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otro tipo de leyes especiales como de accidentes del trabajo. Ahí hay un ejemplo claro respecto al cual en aquel párrafo donde el estatuto habla de las licencias médicas y después de las enfermedades y accidentes del trabajo, vienen a integrar posteriormente a través del Código del Trabajo todas las normas que vienen a regular ello. Es simple, si uno lo ve así, pero vamos a ir viendo durante la clase que no es tan simple y que hay que ir conociendo punto a punto aquellas situaciones jurídicas un poco más particulares. Finalmente, dentro de este marco normativo, he querido integrar a la jurisprudencia judicial y administrativa, que si bien no tiene rango de ley, viene sí en proveer ciertas fuentes de interpretación de la norma jurídica, es decir, a través de la jurisprudencia judicial, tanto la Corte Suprema, que es una, como las Cortes de Apelaciones, que son varias a nivel nacional y que se sitúan preferentemente como asientos de corte en distintas regiones o en distintas provincias, podemos señalar de que son los tribunales de justicia a través de las sentencias judiciales, a partir de las cuales ellas van a emitir sus declaraciones, sus pronunciamientos, con fuerza legal, con fuerza de poder solicitar a quienes ven esa sentencia la obligación de requerirse algún cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer. Es decir, vamos a señalar a través de la sentencia judicial que el tribunal va a emitir un pronunciamiento y posteriormente ese pronunciamiento va a contener una interpretación de la norma legal. Es decir, la norma legal está establecida en el marco normativo a través de distintas leyes, pero los jueces son quienes la aplican y para la aplicación la deben interpretar. Posteriormente tenemos a su vez la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República y que se relaciona a ello, bueno, precisamente dictámenes que tienen estas fuerzas de obligar a quienes son sus destinatarios. Quizás es la misma lógica de la jurisprudencia judicial, pero en este caso proviene de las facultades interpretativas, pero a su vez fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, a partir del cual la Contraloría puede emanar aquellos actos administrativos denominados dictámenes. Ahora bien, ¿qué es importante concluir respecto a este marco normativo? Es que precisamente ello va a venir a integrar las normas del derecho público en el marco del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Y que quizás podría ser parte de esta introducción señalar que estas normas estatutarias reconocen ciertos derechos y ciertas situaciones respecto a las cuales se van a ir relacionando los funcionarios con el servicio. No es menos cierto también señalar que estos derechos también pueden contener ciertas prohibiciones.
Y esas prohibiciones están limitadas precisamente por el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero por cierto también por el reconocimiento de un bien superior que es el bien común, que precisamente en ambos casos se encuentran en la Constitución Política de la República. Tanto el bien común como esa fuerza que tiene en las bases de la institucionalidad del Estado para alcanzar el mayor desarrollo espiritual y material posible de cada uno de los integrantes de la comunidad local, tiene ese propósito, lograr de que cada uno de los integrantes de la comunidad local alcance su mayor desarrollo, y eso está implícito en el artículo 1 de la Constitución Política de la República. Perdón, no implícito, está expreso. Y ello también viene en informar a todas las normas que siguen en esta pirámide. Pero por cierto, también en materia de derecho público existen podríamos decir, efecto de que solo se puede hacer aquello que se encuentra expresamente facultado. Por tanto, ante cualquier situación que trascienda respecto a las situaciones que integran hechos jurídicos, es decir, que tengan esa trascendencia jurídica tal que sea propio de ser regulado a través de la ley, vamos a poder señalar que todo aquello que esté fuera de lo que esté expresamente facultado no se puede realizar. Entonces, ese es como el primer señalamiento que les quería entregar hoy día respecto a qué es lo que se puede hacer y no hacer en vista del marco normativo que hemos visto hasta ahora. Para ir entrando en materia, vamos a ir señalando lo siguiente. Existen normas generales en materia de derechos funcionarios que es necesario conocer, pero al mismo tiempo debemos señalar que las normas en el derecho interno, en el derecho nacional, también se ven integradas por aquellas declaraciones a nivel internacional que también van entregando lineamientos respecto a un cierto estándar mínimo de derechos en favor de los funcionarios, en favor de los servidores, en favor de los trabajadores. Y en general, entendiendo que las normas de protección en materia laboral se entienden como de orden universal. Y esto también lo integra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual ustedes muy bien conocen y saben de que reconoce ciertos derechos a todas las personas en diferentes ámbitos. Dentro de ellos, en materia laboral, reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo, pero también tiene el derecho a no ser discriminado en alguna forma respecto a igual salario, igual trabajo. Tanto es así que también toda persona que trabaja, reconoce esta declaración, tiene el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia la existencia conforme a la dignidad humana. Y es tan importante recoger esta declaración en sus palabras propias que en ese entendido podemos señalar incluso que esta declaración también trasciende a aquellas lineamientos que entrega la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que señalan que son derechos básicos que aseguran el respeto a la dignidad en el ámbito laboral. Como pueden poder ver, estas normas que integran la Declaración de Derechos Humanos vienen también en integrar el derecho nacional, el derecho chileno, y por tanto reconocen, entre otros, algunos derechos que vamos a ir conociendo a partir de este momento. Si pudiéramos ilustrar de alguna forma cuáles son los derechos que tienen los funcionarios municipales, podríamos ponerlo en esta especie de cajitas. Pero esto no queda ahí necesariamente, podríamos incluso ir trascendiendo en otros tipos de categorías, en otros tipos de clasificaciones, y aún así podríamos seguir ilustrando a quienes son involucrados y destinatarios y beneficiarios de estos derechos, muchos más en orden a lo que les he comentado anteriormente en relación al ámbito laboral. Quiero recordar además de que en muchos casos estos derechos que se vienen a reconocer hoy, actualmente, vienen de una situación que históricamente se ha venido trabajando respecto a materia de carrera funcionaria, derechos económicos, derechos sociales. Y me detengo en este último punto porque claramente podríamos decir que dentro de los derechos sociales que existe hoy en día un mayor avance respecto a cómo conformar estos derechos en materia laboral. Vamos a ir viendo en orden para no perder el lineamiento de esta clase. En primer lugar, en materia de carrera funcionaria podemos encontrar, como les he señalado anteriormente,
el derecho fundamental que tienen los funcionarios municipales, y en este caso, en general, los derechos públicos, los funcionarios públicos, sobre la estabilidad en el empleo, la promoción, la capacitación, el perfeccionamiento. Todo ello va señalándose o relacionándose, mejor dicho, en los derechos a la carrera funcionaria, perdón, de la carrera funcionaria. Enseguida, los derechos económicos que están relacionados a ese derecho que tienen los funcionarios de poder percibir una remuneración y asignaciones según indique la ley. Enseguida, en materia de derechos sociales, como les hacía referencia, hay un sinnúmero de derechos relacionados preferentemente con feriados, permisos y todos aquellos que involucran tanto al funcionario, pero también a la familia, porque siempre se ha entendido esta persona que está contenida en la Declaración de Derechos Humanos y que contiene individualmente sus derechos por un reconocimiento del derecho natural, si se puede incluso decir así, que vienen implícitos en la persona humana. Podemos señalar además de que la persona naturalmente puede tener ciertas relaciones con otras personas que integran su familia. Y en materia de familia tenemos un concepto tanto amplio como restringido en nuestro Código Civil, pero en definitiva, ¿qué nos enseña ese código? Es que permanentemente la persona eminentemente social se está relacionando con otros a través de relaciones sanguíneas, relaciones de matrimonio, de uniones civiles, es decir, todo ello va conformando esta familia que hoy en día se reconoce. Y porque, por cierto, trasciende también a la persona humana. También en los derechos sociales podemos encontrar aquellas materias relacionadas a cómo vamos a proteger a este trabajador en las funciones que éste desarrolla. Por cierto, el derecho a defensa y ejercicio de las funciones es fundamental debido a que ahí también se puede relacionar con aquellos principios que están integrados en la Constitución Política de la República relacionados al debido proceso. Y finalmente los derechos de afiliación que dicen relación al bienestar. Bueno, en materia de estabilidad del empleo podemos señalar en primer lugar de que todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y ascender en el respectivo escalafón, participar de los concursos, hacer uso de sus feriados, permisos, licencias, recibir asistencia en caso de accidente, en caso de servicio o enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones y a participar de las acciones de capacitación de conformidad a las normas del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. No hay que perder de vista que estamos hablando necesariamente en esta clase del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. ¿Dónde están aplicadas esas normas? Bueno, precisamente en el título 2 y en el título 4 de esta misma ley, que ustedes pueden revisar al finalizar esta clase, van a poder conocer que todas estas normas están integradas en aspectos tales como el ingreso, la capacitación, las calificaciones, las promociones, y enseguida en materia de remuneraciones, feriados, permisos, licencias médicas y prestaciones sociales. ¿Qué debemos entender, dado que ya estamos en una capacitación? ¿Qué debemos entender como capacitación? Bueno, se ha señalado que la capacitación, entre otras, son las actividades destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, perfeccionen o actualicen los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de sus cargos o aptitudes funcionarias. Pero es como asimismo también aquellas de interés para la municipalidad. Entonces, si pudiéramos simplificar esta definición y pudiéramos extraer cuál es la esencia en la capacitación, es precisamente que vienen en otorgar un mayor desarrollo, complementan, perfeccionan o actualizan los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de los cargos y aptitudes funcionarias, pero también están relacionadas a aquellas de interés de la municipalidad. Y un ejemplo claro respecto a ello es lo que nos indica la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que está señalada acá, y que he traído aquí para que ustedes la puedan revisar a modo simplemente referencial, dado que entiendo que lo han visto anteriormente en la clase de la semana pasada. En materia de jurisprudencia de la Contraloría General de la República, sabemos y conocemos que la capacitación tiene una doble faz, podríamos decir, una doble cara. Por una parte constituye un derecho de los funcionarios públicos, pero por la otra también integra un deber de la administración de asegurarla. Entonces, si pudiéramos
aterrizar finalmente qué es la capacitación y cómo se conforma dentro de este derecho de estabilidad en el empleo, podríamos señalar que no es tan solo un derecho al funcionario, sino también es un deber de la administración asegurar aquellas capacitaciones. Ello en vista a lo que dice la Constitución Política de la República, también lo que dice en relación a la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que se señala en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y finalmente, cuando se regula de manera más específica esta materia, es en el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales. Hay que señalar además de que en materia de estabilidad en el empleo, no tan solo se relaciona al funcionario en aspectos absolutos, sino esta estabilidad en el empleo se contempla desde el ingreso hasta el egreso del funcionario. En materia de estabilidad del empleo no tiene aplicación los dictámenes de la Dirección del Trabajo y en este caso, siempre en el caso, y había olvidado señalarlo anteriormente, en el caso de este derecho que se reconoce dentro de la estabilidad del empleo y que singulariza además este derecho que tiene cada funcionario de recibir asistencia en caso de accidentes en acto de servicio, debe necesariamente provenir de una relación de causalidad, es decir, una relación que señale directamente la provocación de este accidente o esta enfermedad ligado al ejercicio de esas funciones o en la participación de esas acciones dentro del ámbito del desempeño de las funciones. Bien, en materia de vivienda, perdón, de uso de prestaciones y beneficios previsionales, podemos señalar que todo funcionario tendrá derecho a gozar de las prestaciones y beneficios que contemplan los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley de protección a la maternidad y de acuerdo a otras disposiciones que el mismo estatuto señala que se relacionan a aquellas materias que están expresadas en los artículos 194 o 108 sobre protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar. Hay que hacer un alto aquí respecto a este ámbito, dado que, como les he señalado anteriormente, en materia de protección a la maternidad y relacionado al ámbito de la familia, aquí también la legislación chilena ha trascendido respecto al reconocimiento de derechos de responsabilidad tanto de la madre como del padre. Y en ese sentido también hoy día se reconoce el periodo de permiso postnatal parental, no 100% relacionado a lo que antes había respecto a la mujer, sino también, o a la madre, sino también respecto a aquellas que pudiera entregar el padre, en este caso respecto a ese hijo. En materia de vivienda, podemos señalar que es un derecho que se traduce como un derecho económico, en el cual el funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia gratuitamente la vivienda que exista en el lugar que funcione la municipalidad. ¿Cuándo? Cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él. Aquí también existe una situación de que respecto a aquellos funcionarios que no estén obligados por sus funciones a habitar una casa habitación destinada a la municipalidad, también tendrán derecho a que les pueda ser cedida para vivir con su familia. Y aquí nuevamente nos encontramos con el concepto de familia. Por eso es tan importante recordar ese aspecto. En este caso, señala el mismo estatuto que se pagará una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, suma que será descontada mensualmente. Ahora bien, si bien se expresan estos derechos respecto a este funcionario, también hay que señalar que este derecho de vivienda se mantiene mientras se mantengan funciones el funcionario, lógicamente, y mientras éstas permanezcan en condiciones de poder otorgar este beneficio. Aquí también mucho cuidado respecto a que esta regla general tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción que señala el estatuto? Es que precisamente no corresponderá a aquel funcionario que sea él mismo o bien su cónyuge, es decir, con quien mantiene una relación por medio de vínculo de matrimonio, propietario de una vivienda en la localidad en que presta sus servicios. Es por ello de que siempre hay que revisar los derechos en su puntual aspecto, debido a que muchas veces podemos encontrarnos con una mayor condición
o directamente una excepción respecto al otorgamiento de ese derecho. Pero simplemente recordar siempre de que todos los derechos, si bien están expresados en la norma, en este caso el estatuto administrativo, es siempre necesario contar con la voluntad expresada a través de un acto formal desde la autoridad para poder requerir su reconocimiento y poder también establecerlo de manera concreta. Vamos a ir viendo entonces la permuta en el cargo. La permuta en el cargo es una situación que probablemente ustedes conocen muy bien y que han podido ver incluso a través de situaciones que han vivido ustedes en el ejercicio de sus labores. Cuando hablamos de permuta, estamos señalando que los funcionarios tendrán derecho a solicitar la permuta, es decir, la que consistirá en el cambio voluntario de sus respectivos cargos entre dos funcionarios titulares de distinta municipalidad, pero que tienen el señalamiento de estar en igual grado de la respectiva planta. Pero en este caso debemos agregar de que siempre se debe corresponder al cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios para ocupar los respectivos empleos. Y por cierto, como les señalaba anteriormente respecto a la voluntad de la autoridad, el jefe comunal, en este caso debe provenir también la aceptación de los alcaldes correspondientes, es decir, de ambas municipalidades. ¿Qué ocurre en este caso? Los funcionarios que permiten sus empleos pasarán a ocupar un escalafón el último lugar del respectivo grado hasta que obtengan una nueva calificación. Y esto también puede proceder respecto a aquellos funcionarios que se encuentran en los juzgados de policía local, dado que ellos también forman parte de la planta municipal. En materia de derechos funcionarios también encontramos la defensa, pero esta defensa está relacionada a velar por la respetabilidad, y miren qué importante lo que les estoy comentando, velar por la respetabilidad de la función pública. ¿De quién? Del funcionario, de la municipalidad, de quienes integran finalmente esta institución. La defensa, cuando se persiga la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, es un tema que quizás podría generar cierta preocupación en el interior de una institución respecto a cómo involucrarse, pero también cómo actuar respecto a hechos que mantienen a funcionarios que estén atentando contra su vida o su integridad corporal. Y respecto a este punto quisiera hacer solo un paréntesis respecto a qué involucra además este derecho. Y este derecho está indudablemente relacionado a ese primer derecho que está establecido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 1, que establece el derecho a la vida, pero también al respeto a la integridad física y psíquica de las personas. Es decir, estamos hablando de que necesariamente el estatuto se va involucrando con aquellos derechos fundamentales que probablemente ustedes muy bien conocen a través de la lectura de la Constitución Política de la República, pero que también en ella se va a estar estableciendo derechos fundamentales que vienen con la persona humana y que, por cierto, la legislación viene a recoger a través de estos derechos en rango, en este caso, del estatuto en relación a los funcionarios municipales. En este caso, si bien este derecho puede entenderse como de manera amplia, estamos en claro de que los funcionarios tienen derecho a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a que pertenezca persiga tanto la responsabilidad civil por daños, como también criminal por efectos de un crimen o simple delito de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, pero con el motivo necesario o la relación directa que estén encontrándose ellos en el desempeño de sus funciones, o que por cualquier motivo los injurien o los calumnien de cualquier forma. Es decir, estamos hablando de que esta defensa y el derecho a exigir a la municipalidad que pertenezcan, que se persiga la responsabilidad tanto civil y criminal de aquellas personas que atenten contra su vida, su integridad corporal, o incluso las injurien o las calumnien, es decir, que se les imputa un delito. Podríamos señalar además que esta también involucra a el alcalde. ¿En qué aspecto o en qué rol? En el sentido de que la denuncia será hecha ante el respectivo tribunal por el alcalde, dado que él es el representante de la municipalidad. En este caso, tanto si el afectado es él mismo como alcalde, como si lo fuere
cualquier funcionario. Es decir, estamos hablando de que aquí existe un catálogo de derechos de carácter protector, pero que sin embargo no puede extenderse a otras situaciones que no se presentan o no se pueden interpretar a partir de esta norma. Podemos señalar además que este derecho no opera cuando es el mismo servidor el quien ha incurrido en aquellas faltas. Ojo con ese aspecto también. Es un hecho que se relaciona más bien a la defensa en contra de un funcionario y que probablemente al estar involucrado en el ejercicio de sus funciones está resguardado por ese catálogo protector que les indico respecto a su defensa en el ejercicio de sus funciones. No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución desde la fecha que el alcalde tenga por presentada la denuncia, y vamos a ver de inmediato los aspectos que se requieren para efectuar esta denuncia. No se puede establecer ningún tipo de medidas disciplinarias hasta 90 días después de haber terminado la investigación sumaria o sumario. Estamos hablando aquí que tanto medidas disciplinarias de suspensión del empleo o destitución no pueden ser objeto dentro del periodo entre que el alcalde establece esta denuncia o la tiene por presentada hasta 90 días después de haber terminado la investigación sumaria o sumaria. Porque es importantísimo también recordar de que todos estos hechos llevan involucrado también la necesaria investigación a través de una breve investigación desformalizada como la investigación sumaria o como por un lato conocimiento a través de un proceso disciplinario que puede incluso extenderse hasta 60 días a través de un sumario administrativo, a partir del cual se va a investigar el hecho que ha sido denunciado. Vamos a ver de inmediato cuáles son los requisitos para poder ingresar esa denuncia. En primer lugar, la identificación y domicilio del denunciante. Es fundamental entender de que necesariamente en una denuncia debe estar singularizado el denunciante, quien emite la denuncia, como también su domicilio. Y esto es para también facilitar y dar comunicación fluida a las notificaciones dentro de ese proceso. Pero también relacionando a que esta denuncia debe ser seria y fundada. ¿Fundada en qué? Fundada precisamente en la narración circunstanciada de los hechos. Hechos que probablemente se puedan dar en presencia de más personas, y es por ello que también se señala en la misma norma que debe proceder una individualización de quienes lo hubieran cometido, pero también de quienes lo hayan presenciado o quienes tuvieran noticias de ello, porque sucede de que ante un mismo hecho ustedes siempre van a tener más de una versión. La versión de quien recibe la acción, la versión de quién va a accionar, pero también la versión de quienes podrían haber presenciado como terceros esta situación o quienes hayan tenido noticias de ello por oídas. Entonces, ¿qué es lo que naturalmente ocurre? Este hecho que se materializa en la realidad, podemos entender de que distintas personas, de acuerdo a sus perspectivas, van a tener distintas versiones, motivaciones incluso, de poder atender a ciertas situaciones que en particular y en mayor detalle recuerdan respecto al mismo hecho. Probablemente a la persona que acciona va a recordar cuál fue el efecto detonante de ese hecho. Quien recibe la acción va a recordar el momento en que se encontraba y por qué se produjo esa acción. ¿Fue por un requerimiento, fue por una acción o por una omisión quizá de ese funcionario? Y quienes se involucran con esa acción probablemente van a recordar de que estaban realizando otras tareas mientras se dieron cuenta de ese hecho, o quienes tuvieron el ejercicio de un testimonio a través de oídas, van a ir recordando detalles que quizás ya vienen distorsionados por aquellos que lo presenciaron. Eso naturalmente ocurre y es por ello que es tan importante tener esta narración circunstanciada, porque finalmente cada uno de ellos va a ir entregando mejor detalle y mejor dato para poder efectuar la investigación en ese ámbito. También es importantísimo, si es que los hubiere, y es posible, acompañar los antecedentes y documentos que sirvan de fundamento. Pero también es importantísimo señalar de que esta denuncia, y reitero, debe ser seria y fundada, dado que esta denuncia debe formularse por escrito
debe ser firmada por el denunciante. Si el denunciante no puede firmar por diversos motivos, lo hará un tercero a su ruego, es decir, quien tenga un mandato para poder formular una denuncia en favor del primero. Y las denuncias que no cumplan con este tipo de requisitos que les he señalado anteriormente se tendrán por no presentadas, pero la autoridad, quien reciba la denuncia, tendrá 3 días hábiles, por cierto, para resolver si la tendrá por presentada. Hay algunas garantías estatutarias que se establecen en este orden. Estamos hablando del derecho a que se persiga la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones respecto al funcionario que ha sido ofendido o atentado contra su vida o su integridad corporal. Podemos señalar que también existen garantías respecto a estos funcionarios. Podrá solicitarse que sea secreto, y este secreto se puede señalar que puede ser respecto de terceros, la identidad del denunciante, los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y documentos que se entreguen o que se indiquen con ocasión de la denuncia. Si el denunciante incluso formulare la petición, quedará prohibida la divulgación, y aquí lo conectamos directamente con aquellas normas de derecho público que yo les señalaba que están obligados los funcionarios a conocer y respetar, pero también en caso de que se trascienda a la prohibición, quedará también sujeto esta infracción a responsabilidades administrativas, incluso podríamos señalar responsabilidades del tipo penal respecto a la divulgación no autorizada de esta información por expresa voluntad del denunciante. Las denuncias que no cumplan con estos requisitos, como les he señalado en 2 oportunidades, se tendrán por no presentadas. Pero si habiendo transcurrido el término establecido de los 3 días, la autoridad no se ha pronunciado sobre su procedencia, se tendrá por presentada, porque recuerden ustedes también que en materia de procedimientos administrativos existe el principio conclusivo que involucra necesariamente y también el de prosecución de oficio, que entiende también de que este proceso debe avanzar y no puede quedar estancado. ¿Y cuál es el por qué las cosas en este sentido? Porque existe esta situación de que hay que revisar requisitos y la autoridad tiene la posibilidad incluso de tenerla por no presentada, porque ahí vamos a establecer ciertos estándares mínimos de garantía respecto al ejercicio de este derecho. Pero por cierto, cuando estos requisitos no se mantienen o cuando la autoridad deja pasar el tiempo o las personas no han procedido en este procedimiento, se produce el decaimiento del procedimiento. Es decir, las pruebas ya no están disponibles, la denuncia puede involucrarse y etiquetarse de otra forma, puede señalarse que esta acción ya ha cambiado las circunstancias y probablemente se va a ejercer otro tipo de denuncia de mayor gravedad. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado y cautela respecto a los plazos. Enseguida, respecto a las garantías de imparcialidad y objetividad, nuevamente señalar que en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo está también inserto el principio de la imparcialidad. Y la imparcialidad me previene a mí como ciudadano, pero también previene al funcionario y a quien está conociendo estos hechos, tanto de la sustanciación como de las decisiones que se adopten. Porque no es menos cierto de que en relación a este tipo de conflictos que puede involucrar una denuncia, también se pueden generar intereses respecto a personas que son ajenas al servicio, pero que simplemente han sido involucradas por una irregularidad o por un hecho que estaba prohibido de realizarse, pero se realizó y me afecta a mí como ciudadano, como ciudadana. Es decir, estamos hablando de que estas garantías de imparcialidad y objetividad me van a prevenir la ocurrencia de cualquier circunstancia que afecte el correcto discernimiento en la adopción de decisiones que tendrá lugar en la tramitación. Pero lo más importante, este procedimiento disciplinario va a tener un término, va a tener una resolución y va a tener la entrega de información al jefe del servicio, quien tiene la potestad disciplinaria para poder resolver respecto a este hecho. Lo mismo respecto a instancias diferenciadas, se señala de que necesariamente debe existir el involucramiento de una persona diferenciada de quien investiga, de quien resuelve. Y esto está relacionado también a ese aspecto que señalábamos anteriormente de imparcialidad y objetividad, que tal como señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que esa falta de imparcialidad nos puede dar un falso designio
o anticipado o de prevención en favor o en contra de alguna persona o cosa que permita jugar o proceder con rectitud. Es decir, si no obramos con imparcialidad y con objetividad, precisamente vamos a ir en contra de ese principio básico que nos conecta respecto a los procedimientos, que es el debido proceso, a partir del cual quienes están llamados a resolver van a resolver precisamente y juzgar o proceder con rectitud, en justicia. Luego les entrego como material de consulta aquí algunos dictámenes que se señalan respecto a la asistencia jurídica de un profesional abogado, a no ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos, importantísima esa instancia respecto de los cargos, y por cierto de ser informado de los recursos que procedan en virtud del principio de impugnabilidad. Respecto a remuneraciones y asignaciones, vamos a señalar lo siguiente. Como ya sabemos en nuestro módulo, vamos a comenzar con un concepto. El concepto nos va a entregar las luces respecto a qué entender por remuneraciones y diferenciarlos de otros tipos de prestaciones. Aquí sí quiero hacer un alto antes de todo. Cuando hablamos de remuneraciones, estamos hablando de contraprestaciones, tal como se ha señalado en un principio. Las mismas declaraciones de derechos humanos y la conformación de estas normas de protección universal que conforman normas de orden público en materia de remuneraciones elevan el estándar de defensa y de respeto respecto a este concepto. Vamos a señalar entonces que el concepto de remuneraciones comprende todas aquellas contraprestaciones en dinero que un servidor percibe en razón de su empleo o función, pagadas habitual y permanentemente, descartándose las que no poseen dicha calidad, esto es, las eventuales o accidentales, y las afectas a fines determinados, como acontece, por ejemplo, con la asignación por cambio de residencia y los viáticos. Esto, ¿quién lo señala? La Contraloría General de la República en diversos dictámenes ha podido conformar ya ese concepto. Cuando hablamos de contraprestación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquella entrega que se otorga en compensación, y llamado en términos bastante estrictos, por cierto, en compensación al trabajo que yo entrego, al desempeño de mis funciones, al ejercicio de una función. Y estas son pagadas de manera habitual y permanente. Por tanto, todas aquellas de carácter eventual o accidental quedan fuera de este concepto de remuneración. Por tanto, ahí es lo interesante de este concepto, que tanto involucra el concepto en la naturaleza en sí de lo que es la remuneración, como también descarta todo aquello que queda fuera de ello a través del señalamiento de estas prestaciones de carácter eventual o accidental que quedan totalmente fuera de materia de remuneraciones. En materia de asignaciones tenemos varias en respecto. Tenemos, por ejemplo, la asignación de pérdida de caja, tenemos la de movilización, la de horas extras, la de cambio de residencia, la de viático, la de asignación de antigüedad, entre otras. Podemos señalar además de que existen algunas preguntas frecuentes que ustedes quizás como funcionarios municipales o también encargados de departamentos de personal, directores de recursos humanos o de desarrollo de las personas han podido ustedes conocer habitualmente. Porque cuando una persona se integra en el campo laboral, ingresa por primera vez a un servicio, lo naturalmente que ocurre es que pregunta: ¿cuál es mi derecho? El funcionario en este caso tiene derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones que establezca la ley. Es la ley en la que en definitiva va a establecer cuál es el monto a percibir respecto a este funcionario. Y como les he señalado, la naturaleza indica de que esta remuneración se entrega de manera regular pero completa. Es decir, no se puede entregar por parcialidades. ¿Cuándo se realiza el pago? Muy importante señalar que por regla general las remuneraciones se vengarán desde el día en que el funcionario asuma el cargo, es decir, desde que ingresa aquí al servicio, y podemos decir propiamente tal a la municipalidad, y se pagarán por mensualidades iguales y vencidas. Mensualidades mensuales y vencidas que dicen relación a una programación que tienen las municipalidades, que pueden ser distintas en cada entidad, pero no así respecto a las épocas, porque hay que volver a reiterar. Estas se pagan por mensualidades iguales y vencidas. Probablemente alguno de ustedes se preguntará, pero aquí en la municipalidad ya nos han pagado, nos pagaron el 19, el 18. Cuando hablamos de mensualidades iguales y vencidas, estamos hablando de que se entrega una remuneración por el mes.
mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, mes de octubre. Pero, en definitiva, las municipalidades también pueden entregar y hacer efectivas estas fechas en distintas fechas, valga la redundancia. Que no es la misma situación que ocurre respecto a honorarios. Los honorarios, por lo general, perciben sus remuneraciones en la fecha que se establece en sus respectivos contratos. Pueden ustedes conocer también el caso de otras áreas, como en el sector privado, que también tienen otras fechas de pago de remuneraciones. ¿Qué es lo que previene aquí la legislación en general, la legislación laboral en general? Que este pago se devengue de manera oportuna, de manera completa, y que no, en este caso en materia del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, no podrá anticiparse esta remuneración en causa alguna, ni siquiera en parcialidades, pero aquí necesariamente debemos relacionarlo a una excepción. ¿Cuál es la excepción que tiene a la vista el estatuto? Es que precisamente cuando el funcionario se traslade o se cambia de su residencia, la remuneración se vengará desde el día en que emprenda el viaje. Y si fuera incluso al extranjero, desde 15 días antes del viaje. Ahí, notablemente, también existe una norma protectora respecto a este ámbito y que, por cierto, reitero, se involucran a normas que son de derecho público. Por tanto, tienen en sí la connotación de que proteger más allá a la persona por esa condición de que muchas veces los funcionarios, los trabajadores, perciben esa remuneración como único ingreso. La única fuente de ingreso que probablemente más del 80% de las personas recibe es precisamente fuente de las remuneraciones. Es por ello que es importantísimo señalar de que el pago de remuneraciones oportuna y que contenga además el pago de todas las asignaciones adicionales que se establezcan por ley, tienen esa condición de que el funcionario está en pleno derecho de recibirlas mientras se mantengan sus funciones, pero también del hecho de recibirlas de manera completa y oportuna. El PMG se paga conjuntamente con estas remuneraciones, hay que recordar ello también. Por tanto, se entienden formar parte de las remuneraciones. En materia de embargabilidad de las remuneraciones, aquí hay un caso bien importante de rescatar y que no he querido dejar ajeno a esta presentación respecto a que la embargabilidad es totalmente excepcional. ¿Qué estamos diciendo con la embargabilidad? Estamos hablando de una retención, de una traba, del secuestro de bienes, pero estas están relacionadas directamente con una resolución judicial ejecutoriada. Vamos a hablar aquí que en el estatuto se señala que las remuneraciones son embargables hasta un 50% por resolución judicial ejecutoriada dictada en juicio de alimentos o requerimiento de la municipalidad a que pertenezca el funcionario para hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente de actos realizados por esta en contravención de sus obligaciones funcionales. Entonces, cuando señalamos la existencia de esta embargabilidad, lo primero que hay que recordar es que es totalmente excepcional, dado que precisamente, como se ha señalado en la jurisprudencia, esa fuente que tiene de ingresos que provienen de las remuneraciones dice relación principalmente y es de mucho interés esta reflexión porque precisamente las remuneraciones están relacionadas a este derecho a la vida que yo les he comentado reiteradamente en esta presentación. Cuando hablamos de remuneración estamos hablando de que esta percepción, esta contraprestación que recibe el funcionario se recibe y se asocia de manera directa con el derecho a la vida y cómo este funcionario, a partir de esa fuente de ingreso, puede desarrollar sus actividades, pero también puede brindar aquellos sustento a la familia. Es por ello que es fundamental entender así que es de carácter excepcional. Cuando hablamos de una resolución judicial ejecutoriada, estamos hablando de que contra esa resolución que emana de un tribunal, puede ser de un tribunal de familia, en este caso en juicio de alimentos, no procede otro tipo de recurso, está firme. Pero hay que recordar algo sumamente importante. En materia de juicios de alimentos, aquella cosa juzgada que establece relaciones jurídicas de manera estable y permanente y que no se puede volver a revisar respecto a ese mismo caso, tiene una connotación distinta en materia de alimentos, porque en materia de alimentos es una situación más bien dinámica. Se está involucrando las relaciones entre personas que pudieran haber encontrado
vinculadas por vínculo de matrimonio, cuando son los alimentos mayores, o por vínculos sanguíneos de hijo, hija, respecto, o incluso de abuelos con nietos, respecto a vínculos de sangre. Y ahí estamos hablando de alimentos menores. Cuando hablamos de los juicios de alimentos, estamos hablando de procedimientos, y en este caso procesos judiciales que finalmente en la mayoría de los casos no terminan. ¿Y por qué les señalo esto? Porque probablemente quienes han estado relacionados a este tipo de juicios saben y conocen de que los juicios de alimentos se entregan en una primera instancia alimentos provisorios y por consiguiente estos alimentos provisorios van a entregar cierto sustento mientras se ventile el juicio, pero probablemente al llegar la sentencia se van a establecer un porcentaje respecto a si existe un alimentario o varios alimentarios, o sea, varias personas a quien entregar estos alimentos por parte del alimentante, quien es el denunciado, en este caso el demandado. Respecto a si existen una o más personas, respecto a ellos se establece cierto porcentaje. Pero esta situación evidentemente puede cambiar al momento de que cesan los alimentos cuando ya ha superado el rango etario para percibir esos alimentos o directamente el vínculo de matrimonio se ha extinguido y por tanto ya ha terminado. Puede ocurrir incluso que estos alimentos aumenten conforme aumente la edad del hijo o hija o del nieto o nieta, o probablemente cuando aumentan los requerimientos y las necesidades de este alimentario, también pueden solicitarse el aumento de los alimentos, pero, por cierto, pueden también solicitarse la disminución o la rebaja de alimentos. Entonces, como les reitero, esta situación de alimentos es bastante variable en el tiempo. Muchas veces quienes se ven involucrados en juicios de alimentos han requerido una y otra vez apercibimientos ante el tribunal para poder hacer efectiva esta retención por efectos de alimentos, pero en definitiva, lo que les quiero señalar es que esta embargabilidad es excepcional y por tanto cuando opera esta embargabilidad ante la municipalidad se debe requerir una resolución judicial o bien respecto a la responsabilidad civil va a provenir directamente de aquellos actos realizados en contravención a sus obligaciones funcionarias. Por tanto, necesariamente siempre debe existir una declaración formal para efectos de retener ese porcentaje o ese monto desde la remuneración, entendiendo que está relacionada esta remuneración con la sobrevivencia de la persona quien presta los servicios. Algunos descuentos que son solicitados por los funcionarios se pueden realizar hasta un límite de un 15%, perfectamente se puede realizar. Y si existen deducciones ordenadas por sistema de bienestar, también se va a reducir a este monto. Lo mismo ocurre con aquellas cuotas de las asociaciones de funcionarios que quizá han asumido las labores de bienestar, pero existe una prohibición aquí de fondo que les quiero señalar. Hay una prohibición señalada respecto a que queda totalmente prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes a efectos del pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y las demás que establecen expresamente la ley. Por tanto, cuando existe el señalamiento del embargo de cierto monto, cierto porcentaje de las remuneraciones, necesariamente estas deben ser comunicadas al municipio, pero contienen esa limitación, tanto en porcentaje como también aquellas que quedan fuera de lo que les he comentado en esta mañana. Luego, vamos a señalar otro tipo de preguntas frecuentes respecto a los plazos para cobrar. ¿Cuándo cobro las asignaciones o en qué plazo prescribe el cobro de las asignaciones? Plazo de 6 meses desde que se hicieron exigibles. ¿Y cuál es el periodo en que prescribe el cobro del sueldo, de la remuneración? Son de 2 años, es decir, de estas prescripciones se establecen directamente en los artículos 98 y 157 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, con el fin de que la persona tenga el derecho de poder cobrar estas asignaciones como sueldo, pero estableciendo notablemente también ciertos plazos al efecto. ¿Qué ocurre si el funcionario recibe el pago de asignación y lo destina a otros fines? Ustedes obviamente saben de que el funcionario que usare indebidamente los derechos de remuneraciones o de asignaciones estará obligado a reintegrar los valores percibidos sin perjuicio de su responsabilidad disciplinaria. Y respecto a las remuneraciones, ¿qué pasa si percibo más de mis remuneraciones de las que soy destinataria para poder cobrarlos? Existe también
el plazo de prescripción de deuda de 5 años para que un funcionario, quien le deba al Estado, de haber percibido remuneraciones en el exceso, las pueda reintegrar al respectivo servicio. Aquí también les entrego material de consulta respecto a la escala de remuneraciones municipales que establece Contraloría, algunas preguntas frecuentes que puedan ustedes ir revisando y que les pueden servir de material de apoyo para el ejercicio de sus funciones. Notar además que les indico jurisprudencia judicial de interés respecto al límite de la embargabilidad y como les he señalado anteriormente, estos mecanismos de protección de las remuneraciones de los trabajadores involucran normas de derecho público, dado que no solo miran el interés propio de la persona, sino también de la comunidad en general. Por tanto, existe también una relación lógica de que la embargabilidad es excepcional en el entendido de que existe ante todos una igualdad ante la ley, pero también existe una protección del derecho a propiedad respecto a aquellas remuneraciones que se perciben por aquellas personas que están ejerciendo sus labores en el ejercicio de la función pública. Vamos a ir viendo entonces materia de feriados. En materia de feriados tenemos una situación bastante interesante de revisar, porque posiblemente ustedes muchas veces al comenzar el año están revisando ya el calendario o probablemente están revisando el calendario no tan solo para viajar o para trasladarse o para tomarse estos días de vacaciones propiamente tal, sino también para poder realizar algún trámite importante, incluso para poder realizar aquellas actividades que durante el año no fue posible. Podemos también entender de que hay muchas personas que aprovechan este tiempo para hacer un alto en sus funciones y poder dedicar algún tiempo a los estudios o a realizar un examen médico de mayor importancia. Es decir, la trascendencia del feriado tiene esa condición del derecho social respecto a que, ¿qué es lo que involucra finalmente? Es la intención de conseguir que a través de este periodo la recuperación de las energías y el desgaste sufrido por los funcionarios, pero en la realidad esta situación trasciende al funcionario cuando indudablemente hoy en día se exige mucho más a los funcionarios, existe un nivel de alto rendimiento y por cierto, la situación de la pandemia no ha quedado ajena a toda esta situación. Hoy en día, incluso la Contraloría General de la República ha establecido a través de sus dictámenes la posibilidad de poder acumular estos feriados respecto a este año para trasladarlos al próximo año. Estamos en situaciones muy complejas hoy en día respecto a la pandemia, respecto a que se necesita notablemente el apoyo de todos, y en ese sentido el derecho, si bien tiene esta norma protectora respecto a que ese feriado se entiende que es un derecho del funcionario que goza de remuneraciones durante ese periodo, pero bajo ciertas condiciones respecto a cantidad de días que se relacionan con los años de servicio, indudablemente también el merecimiento que existe hoy en día respecto al otorgamiento de ese feriado tiene ese componente adicional respecto a que la realidad hoy en día nos invita a que muchas veces los feriados son considerados más allá del descanso propio de viajar y tomar vacaciones, está involucrado más allá con la condición de cada una de las personas de hacer durante ese tiempo lo que realmente estime conveniente. ¿Cuántos días tiene el funcionario para poder tomar ese feriado? Bueno, hasta 15 años de servicio tienen 15 días, de 15 a 20 años, 20 días y 20 años o más, 25 días hábiles. Para estos efectos no se consideran como días hábiles de los días feriados y se computarán los años trabajados como dependiente en cualquier calidad jurídica en el sector público o privado. Eso es sumamente importante porque vamos a ir más adelante viendo algunas jurisprudencias de interés respecto a este punto. ¿Qué ocurre con las zonas extremas? En zonas extremas, como en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, y en las provincias de Chiloé y Palena, en la región de los lagos, los funcionarios tienen derecho a aumentar su feriado en 5 días. ¿Qué es lo que ocurre en zonas aisladas, en comunas insulares, incluso en el territorio antártico chileno? Existe también esta posibilidad de que los funcionarios puedan aumentar su feriado en el tiempo que demanda el viaje de ida al continente y regreso a sus funciones. Y para quienes han tenido la posibilidad de poder trasladarse a estas zonas, saben de que muchas veces las condiciones climáticas no hacen posible el traslado el día y hora que uno desee. Muchas veces está involucrado también las condiciones que entrega la autoridad de la Armada respecto a la posibilidad de poder trasladarse vía ferry
o también la posibilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil respecto al traslado de los aviones. Entonces, en muchas ocasiones es probable de que más de algún funcionario tenga imposibilidad de poder trasladarse, sobre todo bajo esta condición de zonas extremas o zonas que probablemente, y ustedes muy bien conocen, saben de que las condiciones climáticas son un poco adversas. Vamos a ver un pequeño checklist que les he traído respecto a esta solicitud de feriado. Y esto les va a servir muchísimo respecto también a cómo programarse cuando sea el momento. La planificación y la solicitud en todo tipo de cosas es fundamental. El funcionario debe solicitar su feriado indicando la fecha en que hará uso de este derecho, porque además esta solicitud involucra la coordinación necesaria al interior del servicio, de que probablemente cuando una persona no esté en el servicio porque ha tomado o ha hecho uso de su feriado legal, va necesariamente a requerir a que otro colega, otro funcionario pueda reemplazarlo en dichas funciones para no perder la continuidad del servicio. Y eso es lo fundamental de una planificación institucional y también en cada área, en cada departamento, incluso dentro de quienes ustedes normalmente trabajan en la municipalidad. Estamos hablando de que el feriado siempre se establece de acuerdo a los años de servicio. También señalarse que no podrán acumularse más de 2 periodos consecutivos de feriado, pero también señalar que la acumulación del feriado no es en sí un derecho. Aquí existe cierta confusión en algunos casos respecto a si yo no hago uso del feriado, ¿puedo acumularlo y dejar que eso ocurra para el próximo año? No es tan así. No es tan así porque, como les insisto, la acumulación del feriado no otorga un derecho en sí para el funcionario. Si usted no ha hecho uso de su feriado dentro del tiempo que corresponde, probablemente lo va a perder. Por tanto, es muy importante que esa acumulación de feriado, que no es un derecho, insisto, lo solicite en el entendido que usted pueda trasladar ese tiempo a otras fechas, pero indudablemente eso va a requerir también la autorización del jefe del servicio. Se pueden fraccionar, por cierto, se pueden fraccionar. Se puede fraccionar incluso haciendo posible aquella posibilidad de que usted pueda tomar 10 días en forma ininterrumpida y dejar otros 5, otros 10, de acuerdo a la cantidad de años de servicio, para poder tomarlos posteriormente. Pero ese fraccionamiento también debe ser solicitado. Nuevamente, estamos aquí involucrando el fraccionamiento, debe ser también solicitado. ¿Qué puede ocurrir si el funcionario no ha cumplido su año respecto a el otorgamiento de este feriado? Aquí hay una situación bastante importante de establecer. ¿Cuál es el criterio para determinar el primer ingreso a la municipalidad? ¿Qué es lo que dice el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales? El servidor que ingrese a la municipalidad no tendrá derecho a hacer uso del referido descanso en tanto no haya cumplido un año de servicio. La regla general entonces es que el servidor que ingrese a la municipalidad debe cumplir un año de servicio para hacer uso de este descanso. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya han ingresado por primera vez a una municipalidad? Probablemente han ingresado a La Granja, han ingresado a Yayay, han ingresado a la comuna de María Elena, de Coyhaique. Entonces, quienes ingresan por primera vez a la municipalidad en forma genérica, comprendiendo todos los municipios del país y no únicamente en el que esté desempeñando funciones en este momento, tiene derecho a poder acceder a este uso del descanso. ¿Por qué? Porque ya se ha producido ese ingreso por primera vez en la municipalidad. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia de la Contraloría General de la República? Básicamente que el requisito de cumplir un año de servicio debe exigirse al momento de producirse efectivamente el ingreso al sector municipal y no respecto de cada una de las entidades edilicias en las que se desempeña. Por tanto, si ustedes se trasladan de un municipio a otro, deben requerir un certificado que acredite de que ustedes cuentan con este beneficio. En el tal entendido señala la Contraloría que aquellos empleados que han prestado con anterioridad servicios por más de un año en alguna municipalidad, entonces, y que se reincorporan al sector, no procede a exigirles nuevamente el cumplimiento de este requisito.
En este caso, el feriado legal corresponderá a cada año. Ahí también tienen jurisprudencia para que lo puedan revisar. ¿Qué pasa y qué ocurre cuando el funcionario no hace uso de su feriado? Ya lo hemos visto, pero lo vamos a reiterar igualmente. Si no hace uso de su feriado durante el año, que se devenga, se extingue. Y se extingue porque no ha hecho uso de él durante el año. A menos, señala la Contraloría, que habiendo solicitado oportunamente la autoridad lo haya anticipado o postergado para efectos de poder solicitar su acumulación. ¿Qué es lo que pasa en materia de acumulación? Nuevamente, en este caso, no constituye en sí un derecho, como ya lo hemos señalado, sino que en la medida que habiendo querido hacer uso de él oportunamente durante el año, se haya anticipado y se dé las condiciones necesarias para el efecto. Les quiero señalar además, que lo tengo anotado por acá, el dictamen respecto a la acumulación del feriado para este año está indicado en el dictamen, para que lo anoten por favor, E37915 de este año, del año 2020. Voy a repetir, E37915 del año 2020. Luego, vamos a ver otro caso respecto a quienes han cambiado su calidad jurídica dentro del año. Para quienes se han trasladado al nivel central y pasan a la contrata, señala la normativa específica que regula la relación laboral de un funcionario público no es elemento determinante en su calidad jurídica. Por tanto, no puede implicar un impedimento o merma para gozar el feriado porque se trata de desempeño como empleados públicos para la administración del Estado. Recuerden siempre que la municipalidad también es parte de la administración del Estado. Los honorarios que pasan a la contraria, la misma situación. Los honorarios que pasan a la contrata en la misma institución y que se hayan desempeñado por un año a honorarios conforme al artículo 4 del Estatuto Administrativo y que gozan de tal derecho y de acuerdo en este caso a las estipulaciones de sus respectivos contratos, pueden conservarlo al pasar sin interrupciones del servicio a una calidad jurídica de funcionario público. Vamos a ir viendo entonces en materia de permisos lo que involucra y que se diferencia de materia de feriados. Podrán ver ustedes de que en materia de feriados la autoridad puede, en este caso, determinar su anticipo, su postergación, es decir, puede decidir respecto a esa solicitud de feriado. En este caso, podemos señalar que en materia de permiso, la ausencia transitoria de la municipalidad por parte de un funcionario en los casos y condiciones que se indican, el alcalde podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos permisos. Entonces, para diferenciarlo muy bien, en materia de feriados, si bien puede adelantar o postergar, en ningún caso puede denegar el derecho. El derecho está consagrado en favor de los trabajadores, en favor de los funcionarios. Pero en materia de permiso la situación es distinta, dado que el alcalde sí podría conceder o denegar discrecionalmente dicho permiso. Atendido lo siguiente, atendido en que en muchas ocasiones lo que se presenta es el derecho a gozar de estos permisos, está señalado precisamente en que no pueden ser compensados en dinero y porque además existen una serie de permisos para cada tipo de situación, los cuales también deben ser atendidos en su mérito. Hago presente esta situación, dado que como vamos a ir viendo ahora, en la calidad, por ejemplo, del permiso administrativo con goce de remuneraciones. Los funcionarios pueden solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por 6 días hábiles en el año calendario con goce de remuneraciones. ¿Qué es lo que ocurre? En el año calendario usted tiene derecho hasta 6 días hábiles de ausencia por motivos particulares con goce de remuneraciones. ¿Los puede fraccionar? Por cierto que sí. Se pueden fraccionar por días o medios días. Y usted ahí tiene que solicitarlo a través del respectivo requerimiento ante el departamento, el área o la dirección de recursos humanos. ¿Se puede solicitar los interferiados? Claro que sí, los funcionarios pueden solicitar los días hábiles insertos entre feriado o un feriado y un día sábado-domingo, según sea el caso. En aquellos casos también se entiende de que pueden recuperar con otra jornada u horas de trabajo realizadas con anterioridad o posterioridad al respectivo feriado. Ahora, en este caso, estamos hablando siempre, voy a reiterar, 6 días hábiles en el año calendario. ¿Qué ocurre si no me los tomé? Los perdió. ¿Qué ocurre si no los tomé y los quiero trasladar al próximo año? Es imposible. Son solamente 6 días hábiles en el año calendario, no más.
¿Qué pasa si cambia de institución? Usted también deberá requerir ahí la proporcional respecto a esa cantidad de días de permiso administrativo durante el año. La solicitud de permiso administrativo sin goce de remuneraciones. Estamos hablando aquí la situación que ocurre normalmente respecto a quienes han requerido este tipo de permisos por motivos particulares, muchas veces relacionados a becas de estudio. En ese caso, el funcionario puede solicitar este permiso, pero es sin goce de remuneraciones. A diferencia del anterior, que eran 6 días con goce de remuneraciones, aquí estamos hablando de permiso administrativo sin goce de remuneraciones, los cuales se pueden extender hasta por 3 meses en el año calendario. Se puede pedir el permiso por becas de estudio, el límite será el mismo, en tanto obtengan becas otorgadas de acuerdo a la legislación vigente. En materia de permisos también hay algunas situaciones que se han establecido en el Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque son normas protectoras de los trabajadores y que los involucra en ese sentido derechos sociales y derechos en favor de la familia. Estamos hablando de situaciones que pueden darse cotidianamente y que en ese sentido el Código del Trabajo establece también normas al respecto y que se insertan también como parte de los derechos que tienen los funcionarios municipales. En materia de permiso en caso de muerte de un hijo, así como en muerte en cónyuge o el conviviente civil, en este caso el trabajador tiene derecho a 7 días corridos de permiso pagado adicional al feriado anual, independiente del tiempo servido. En este caso, para hacer efectivo este derecho, usted debe acompañar el certificado respectivo de fallecimiento. El permiso en el caso de muerte de un hijo, en el periodo de gestación, así como la muerte del padre o madre del trabajador, usted tendrá 3 días hábiles. En el caso de aquellos hijos que no han nacido y probablemente han tenido una muerte en periodo de gestación, el periodo será efectivo desde el momento en que acreditarse la muerte con el respectivo certificado de defunción fetal. En el permiso de pre y postnatal, las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él. En el caso del padre, también tendrá un permiso de 5 días en caso de nacimiento del hijo. Este caso también se extiende para el caso de las adopciones. El permiso parental. Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso postparental de 12 semanas a continuación del periodo postnatal. Y durante el permiso postnatal parental, los funcionarios que hagan uso de él también continuarán gozando de total de las remuneraciones. Licencias médicas. En licencias médicas vamos a ver aspectos bien interesantes respecto a lo que vamos a entender en el estatuto. Antes quisiera señalar lo siguiente, que he olvidado comentarles. La situación de los permisos administrativos se dan en las situaciones que indica la ley y por tanto no se aplican por analogía. Es decir, cuando una persona está ligada con otra persona por vínculo de matrimonio y esa otra persona es quien ha recibido, por ejemplo, el caso de la beca de estudio, no se puede hacer por analogía en la solicitud del permiso administrativo sin goce de remuneraciones por la beca de otro. Debe necesariamente establecerse esa relación entre el hecho que motiva la solicitud a través del respectivo requerimiento, la presentación o la notificación de esta beca de estudio que ha sido adjudicada a esta persona, pero en beneficio propio. Por tanto, esto nos va a entregar cierta certeza y seguridad respecto a la solicitud de permiso. Probablemente en algunos casos ha sido denegado y probablemente se debe a esa situación en términos amplios. En materia de licencias médicas vamos a ir de inmediato a nuestro concepto. ¿Qué es una licencia médica? Es el derecho que tiene un funcionario a ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un periodo o lapso de tiempo con el fin de atender el restablecimiento de su salud en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponde y autorizada por el competente servicio de salud. Durante la vigencia, el funcionario continuará gozando del total de sus remuneraciones. La jurisprudencia ha sido bastante categórica, al mismo tiempo que la autoridad, la Dirección del Trabajo, ha sido bien categórica respecto a que va a cubrir el total de sus remuneraciones. Ahí no hay mayor duda al respecto. ¿Qué ocurre con la declaración de irrecuperabilidad del funcionario?
Bueno, la declaración la va a emitir la administradora, perdón, la declaración de recuperabilidad de los funcionarios afiliados a una administradora de funciones de fondos de pensiones será resuelta por la comisión médica competente, en conformidad con las normas legales que rigen a estos organismos. Estas disposiciones se sujetarán a los derechos que de tal declaración emanen para el funcionario. Esta declaración que va a involucrar afectará en este caso todos los empleos compatibles que desempeñe el funcionario y que le impedirá reincorporarse a la administración del Estado. Recordar además de que el artículo 10 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece en ese sentido que el funcionario quien ingrese, la persona que ingrese como funcionario debe contar con salud compatible para el desempeño del cargo. Ahora bien, aquí también les dejo material de consulta respecto a algunos dictámenes que han emanado de la Contraloría General de la República respecto a esta materia. Dispone en primer caso el dictamen del año 2016 que el alcalde tiene la competencia exclusiva para calificar la procedencia de declarar la vacancia en un cargo por salud compatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho que se establecen en el Estatuto Administrativo. Es decir, cuando el funcionario haya hecho uso de sus licencias médicas por un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Del mismo modo, señala otro dictamen del mismo año, del año 2016, que la autoridad, en este caso el jefe del servicio o el alcalde, posee la facultad discrecional para declarar vacante el cargo por salud incompatible, una vez producidas las circunstancias de hecho que la ley autoriza, sin necesidad que la Contraloría, en este caso, deba ponderar los motivos concretos para que se tuvieran a la vista para ello. En el caso de que se establezca la vacancia por salud incompatible, no resulta válida cuando sea reconocida la salud recuperable del funcionario a contar de la fecha anterior hasta el cese. Esto lo ha señalado la Contraloría General de la República en un dictamen del año 2017. Luego, para la declaración de recuperabilidad, quiero señalar además que no es procedente para tal cómputo las licencias por accidente del trabajo o origen laboral. Hay que tener en clara esa situación además. Luego, aquí tenemos algunos otros dictámenes en relación a la misma materia, como también señalar expresamente que el cese de un cargo titular por efectos del artículo 151 del Estatuto no origina para el empleado el derecho a impetrar una indemnización por año de servicio por no completar ese beneficio de la ley en comento. Ojo con también señalar que el Código del Trabajo establece normas de manera supletoria, pero en este caso la indemnización de años de servicio nunca ha estado involucrada en materia del Estatuto en este aspecto. En cuanto a lo que se establece por la declaración de vacancia, el jefe del servicio por salud incompatible con el desempeño del cargo en el uso de las licencias médicas no infringe el derecho a la protección de la salud. Bueno, en materia de accidentes de acto de servicio y enfermedades producidas a consecuencia del desempeño de las funciones, estamos hablando aquí de prestaciones sociales, aquellos derechos que se relacionan a las prestaciones sociales de los funcionarios, en este caso municipales. Vamos a hablar entonces del accidente en acto de servicio. ¿Qué se entiende por un accidente en acto de servicio? Probablemente ustedes muchas veces lo han conocido o han sabido de colegas que han tenido lamentablemente un accidente, algunos casos con consecuencias bastante graves. Pero ¿cuándo realmente se entiende este acto de servicio? Es lo que vamos a ver ahora. Toda lesión que el funcionario sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca la muerte o la incapacidad para el desempeño de sus funciones, según el dictamen de la Comisión Médica de la Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente, se considerará accidente en acto de servicio. El accidente por acto de servicio de quien sufra el funcionario se va a producir en el trayecto de ida o de regreso entre su residencia y su lugar de trabajo. Esto también se ha considerado en aquellos aspectos que tanto en el mismo desempeño de sus funciones como también en el efecto de que exista este trayecto de ida y de regreso entre la residencia y el lugar de trabajo, se puede considerar en este caso accidente en acto de servicio. La enfermedad producida a consecuencia del desempeño de las funciones se entiende por tal
aquella producida a consecuencia de dicho desempeño, de dicho acto, según el dictamen de la Comisión Médica de la Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud correspondiente, tenga como causa directa el ejercicio de las funciones propias del empleo, es decir, la existencia de dicha enfermedad a consecuencia del desempeño de las funciones se va a acreditar por la sola exhibición de este dictamen. Es decir, estamos hablando que en ambos aspectos, este derecho de seguridad social que se otorga a los trabajadores debe mediar necesariamente por una relación causal. ¿Se recuerdan ustedes que al principio de esta clase yo les indicaba, a propósito de estos derechos, que necesariamente en el ámbito de los accidentes del trabajo, como también de las enfermedades, existe una relación de causalidad, es decir, entre el origen del hecho que me va a producir un daño, una lesión? De ahí es donde el puente se conecta con esta relación causal en que me involucré con el servicio a través del ejercicio de mis funciones o en el desempeño de un empleo, con el resultado, en este caso, de una lesión, producto del cual se produce este accidente o una enfermedad producida por consecuencia del acto del servicio. Luego, ¿cómo se acredita su ocurrencia? Se acredita una vez ya comprobada la investigación sumaria, que recuerden ustedes siempre que ante cualquier hecho fuera de la normalidad se produce también la necesidad de poder realizar una investigación sumaria que va a ser, en este caso, concretada a través de el llamado que realice, en este caso, el alcalde, a partir del cual se designe un investigador o un fiscal para esa investigación y se iniciará a más tardar dentro de 10 días hábiles posteriores a aquel en que se haya producido el hecho. ¿Qué beneficios se otorgan en favor del funcionario? Bueno, básicamente la asistencia médica hasta su total recuperación. La asistencia médica comprenderá el pago por parte de la municipalidad empleadora de los gastos provenientes de la atención médica, hospitalaria, quirúrgica, dental, ortopédica y de todos los medios terapéuticos y auxiliares relativos al tratamiento prescrito para la recuperación del funcionario. Es decir, siempre cuando hablamos de estos beneficios que concurren a consecuencia de estos actos, vamos a hablar de que lo que se desea lograr es la total recuperación de este funcionario. Ahora bien, los gastos de traslado del funcionario cuando fallece y de su acompañante, si los hubiera, serán de cargo de la municipalidad correspondiente. Luego, disculpe. ¿Qué beneficios se otorgan a los beneficiarios? Esto es, a quienes van a recibir este otorgamiento por el hecho de que quien ya no se encuentra porque ha fallecido, los había ya integrado dentro de ese derecho que él tenía como funcionario municipal. El cónyuge, es decir, la persona relacionada a esta persona que ha fallecido por vínculo de matrimonio y que se transforma en este caso en cónyuge sobreviviente, o la persona que está ligada por una unión civil a través de con esta persona y que a través de este hecho se ha convertido en un conviviente civil sobreviviente. Los hijos, aquellas personas que están relacionadas con esta persona por vínculo sanguíneo y que puedan entregar también puedan acreditar esta situación a través del certificado de nacimiento, así como los padres a través del mismo certificado, en el orden señalado tendrán derecho a percibir la remuneración que éste correspondiere hasta el último día del mes que ocurriere el deceso. En este caso, indudablemente que todos los trámites que proceden respecto al fallecimiento de la persona deben estar ya entregados para efectos de poder también acreditar, en este caso, el certificado de fallecimiento. Dejo en otros aspectos aquella solicitud respecto al patrimonio de la persona, de su herencia, porque en esos casos todos esos trámites se pueden hacer de manera posterior. Lo que involucra acá, en este caso, para poder otorgar estos beneficios, es que necesariamente debe existir esta acreditación de estos vínculos que lo relacionaban con esta persona que ha fallecido, a través de los instrumentos, tanto el certificado de fallecimiento como también a través de la acreditación del certificado de matrimonio, de nacimiento y el caso de la unión civil.
Cuando el accidente en acto de servicio se produzca fuera del lugar de residencia habitual del funcionario y hubiera necesidad calificada por el alcalde de la municipalidad respectiva de un miembro de la familia o la persona que el funcionario señale, se dirige al lugar donde éste se encuentre, la municipalidad le pagará los pasajes de ida y de regreso, porque indudablemente aquí también se considera la debida contención respecto de la familia. ¿Qué pasa con las pensiones de viudez u orfandad? Los beneficiarios, esto es, quienes van a recibir estos derechos en representación, en este caso, de quien ya no se encuentra. Los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia de un funcionario que falleciera a consecuencia de un accidente en acto de servicio o por una enfermedad producida a consecuencia del desempeño de dichas funciones, ahí tenemos ambos casos, tendrán derecho por partes iguales a una pensión de viudez u orfandad. En su caso, viudez relacionada al vínculo de matrimonio, orfandad relacionada al vínculo de hijo o hija. La pensión será equivalente al 75% que le habría correspondido al causante y si se hubiera incapacitado por consecuencia del accidente o de la enfermedad. ¿Qué pasa con la pensión de irrecuperabilidad? Si se declarara la irrecuperabilidad del funcionario con motivo de un accidente en acto de servicio por una enfermedad producida por el desempeño de sus funciones, este tendrá derecho, cualquiera sea el tiempo servido, a una pensión equivalente a aquella que se hubiera percibido en las mismas circunstancias de encontrarse cotizando en el Instituto de Normalización Previsional y en INP. Las pensiones serán de cargo de la municipalidad empleadora, pero la entidad previsional respectiva concurrirá al pago de la cantidad que le correspondiere de acuerdo a la ley. Y bien, respecto a los servicios de bienestar y que dicen relación directa a los derechos de afiliación, podemos señalar lo siguiente. Bajo el concepto de prestaciones de bienestar deben entenderse como comprensiva de todas aquellas que tienen carácter de índole social y en general que por su naturaleza corresponde entregar a estas entidades, tales como protección a la salud, la familia, la educación, la cultura, el esparcimiento, la habitación, criterio que ya ha sido establecido a través de dictámenes de la Contraloría General de la República. Los funcionarios indudablemente tienen derecho a afiliarse a los servicios de bienestar en los casos y condiciones que establezcan los estatutos, pero también podrán afiliarse a los servicios de bienestar regional, de acuerdo al estatuto administrativo. Las municipalidades en este caso efectuarán los aportes de bienestar respecto de cada funcionario sin sobrepasar el máximo legal de los mismos. Bien, para finalizar, y ya habiendo visto 6 puntos del párrafo 1 a 6 en este título cuarto que se señala en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883, de los derechos funcionarios, quisiera detenerme en algunas reflexiones generales y finales que quisiera compartir con ustedes. Cuando hablamos de los derechos, y probablemente ustedes han reflexionado sobre los mismos términos durante esta clase, respecto a que derechos dice relación también con deberes funcionarios, probablemente están en todo lo correcto, no tan solo por el efecto de que uno siempre escucha los derechos y obligaciones, sino también porque además estas obligaciones constituyen en sí obligaciones legales establecidas no tan solo en el correcto cumplimiento de la función, sino también para asegurar que los funcionarios actúen en vista al bien común y reconozcan en sí la superioridad del interés general. Esto no lo digo yo, lo dice también la Contraloría General de la República respecto a cómo esta relación entre los derechos funcionarios también se asocian a este ejercicio de los deberes que tienen como consiguiente y el aspecto fundamental de que ese fin de asegurar el bien común y la superioridad de este interés general se involucra precisamente con los funcionarios municipales. Ustedes saben y perfectamente lo pueden también advertir de que indudablemente cuando hablamos del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales existe aquí un impacto notable en el aspecto del capital humano, del desarrollo de las personas, porque en definitiva cuando hablamos de un estatuto estamos hablando de que estamos aplicando bajo un mismo estatuto reglas, normas respecto a personas que viven en distintas realidades, en distintas comunas, en distintas situaciones que las van señalando como de la misma naturaleza bajo este estatuto, pero que evidentemente bajo un principio de uniformidad no es posible alcanzar el fin que tuvo el estatuto en su comienzo respecto a uniformizar estas normas respecto a todos los funcionarios municipales a lo largo de todo el país. Entonces,
Lo que tenemos hoy en día como estatuto es que hoy se aplica un mismo estatuto para distintas realidades. ¿Cómo impacta eso hoy en día en el capital humano? Probablemente ustedes saben de que en materia de derechos, también la Constitución Política de la República en su artículo primero señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Pero muchas veces esta situación de igualdad en dignidad y derechos procede también de establecer reglas claras ante la igualdad ante la ley. Cuando nos situamos ante un mismo estatuto y vemos estas distintas realidades, esta situación va naturalmente cambiando. Y muchas veces estas situaciones vienen generándose de manera controversias y situaciones que no están libres de poder ser incluso resueltas ante un tribunal o ante la Contraloría General de la República, es decir, fuera del municipio. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué está ocurriendo esa situación de que muchos conflictos se están resolviendo fuera de las municipalidades? Están recurriendo a los tribunales y a la Contraloría. Y es que probablemente hoy en día también los funcionarios tienen un mayor conocimiento respecto a cuáles son sus derechos, pero también cuáles son las instancias de poder involucrarse respecto al ejercicio de estos derechos y poder ejercer estos derechos ante una autoridad distinta de la autoridad municipal, en el entendido de que hoy en día además existe una mayor exigencia para los funcionarios, son requeridos en definitiva con capacidades de alto rendimiento y que probablemente ustedes ya se han dado más que dado conocimiento a todos quienes también se relacionan con ustedes que hoy en día las municipalidades tienen en sí una capacidad instalada de poder responder de manera oportuna, continua, casi 24/7 disponibles. Es decir, hoy en día, si podemos poner ambas relaciones en la balanza, tanto un estatuto que se aplica a distintas realidades como, por cierto, la alta exigencia que se está solicitando a los funcionarios municipales, probablemente vamos a tener aquí una balanza que va sorteando muchas dificultades y que en definitiva se van resolviendo ante otras instancias como el señalado Tribunal y Contraloría. Entonces, cuando el estatuto se presenta de manera restrictiva, impactando la oportuna resolución de situaciones jurídicas, probablemente esas mismas situaciones jurídicas están impactando la calidad de la prestación del servicio y por tanto la calidad de vida de la comunidad. Todo se va involucrando hacia el fin del Estado. Entonces, podemos preguntarnos en este momento, ¿el estatuto se encuentra realmente conectado con la realidad? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Que el estatuto necesariamente, bajo nuestro concepto y mi concepto que quisiera compartir con ustedes, de recoger la realidad y avanzar hacia el establecimiento de una nueva regulación. Esta regulación que viene sorteando muchas dificultades, también dice relaciones que es un estatuto que quizás se ha quedado en el tiempo y no ha adquirido el mismo dinamismo que tiene hoy en día el funcionario municipal de incluso trabajar de manera remota. Tenemos también que reconocer de que hoy en día se están integrando también nuevas generaciones con otros paradigmas, con nuevas modalidades, donde la tecnología también les es mucho más simple de poder ejercer sus trabajos, que tienen también situaciones que los motivan de otra manera muy distinta a los funcionarios de antaño, pero que sin duda alguna se conectan sí con el bien común y con el interés general de la comunidad. Eso en sí no ha cambiado. Existe también un estándar que evoluciona con las personas y que, por cierto, requiere que estos derechos sean reconocidos y no condenados por la normativa. También se insiste constantemente a través de los dictámenes de la Contraloría General de la República y también las metas institucionales que hay que hacer un uso eficiente de los recursos para garantizar la continuidad del servicio y de este modo poder atraer el mayor capital humano. Pero muchas veces esa situación se ve restringida porque no contamos con todas las herramientas. Probablemente también existe también aquí una situación que involucra la motivación que les hacía mención del funcionario, a partir del cual muchas veces las situaciones como la política de retiro, las horas extra, el PMG, se van distorsionando realmente el fin que buscan. Las denuncias infundadas satisfacen a muy poco respecto a poder ingresar una y otra vez solicitudes de manera infundada, pero que realmente motivan a trabajar más al funcionario en vez de estar involucrado en lo urgente, en lo importante. Cuando hablamos de la política de retiro, estamos hablando de un incentivo al retiro, pero estamos hablando, no estamos reconociendo en sí
a esa persona que destinó muchos años en la municipalidad para hacer bien su trabajo. Cuando hablamos de las horas extra del PMG, estamos siempre mirando cómo se van a incrementar mi remuneración, pero realmente ese es el fin de las horas extra y el PMG, o estará involucrado al alcanzar metas, gestión o hacer un trabajo muy importante que en la jornada ordinaria no se pueda realizar. Todo esto va señalando algunas brechas de controversia. Y si no establecemos reglas claras, indudablemente de aquí a un par de años más vamos a generar muchas más controversias al respecto. Aquí también es sumamente importante involucrar al asociativismo, tanto los funcionarios municipales como de las asociaciones de municipalidades. Ellas están constantemente también esclareciendo este diagnóstico ante las autoridades del Congreso Nacional, ante las autoridades políticas, y ahí también podemos incluso ver alguna fuente de impulso de buenas prácticas. Nunca hay que descartarlas, siempre hay que recoger esas buenas prácticas, esas experiencias exitosas. Solo así los derechos se conectan con con el mejoramiento de la gestión municipal. De otro modo, estos derechos que deben ser reconocidos para todos y no condenados como por la normativa, como les señalaba, van a estar realmente conectados con el funcionario y con la realidad. Eso es lo que queremos todos y por lo pronto es lo que perseguimos todos quienes estamos involucrados en el mundo municipal. Eso es por mi parte, Nelson, en base a lo que les he preparado para la clase de hoy, a los funcionarios que se encuentran conectados en esta clase. Muchas gracias. Perfecto, Graciela. Muy interesante la clase. Bueno, en, a la medida que fue pasando la presentación, fueron varias preguntas que se fueron respondiendo con su exposición, pero vamos a leer algunas, ¿ya? Alexi Escalante eh, consulta si hay un problema de injuria entre funcionarios municipales, cómo y dónde se denuncia. Y también me imagino que dentro de esta misma pregunta ¿es solo contra la vida o integridad corporal y no contempla lo psicológico? Muchas gracias, Nelson. Alexis, mire, es muy importante su consulta dado que no es menos cotidiano lo que está ocurriendo en las municipalidades, sobre todo cuando existen relaciones humanas, uno siempre se ve involucrado en que pueda existir este tipo de situaciones. Todas las denuncias que se interpongan deben ser conducidas a la autoridad competente. Estamos hablando de que esto dice relación también al ejercicio de sus obligaciones. No lo olviden, derecho siempre está ligado a obligaciones. La obligación que tiene el funcionario municipal además es hacer la oportuna denuncia ante la autoridad competente. Esto es fiscalía, puede ser carabineros, pero indudablemente se debe poner a disposición de la autoridad competente en el plazo más breve posible y con todos los antecedentes que ello pueda servir para poder definir aquella situación. No es tan solo hoy en día como lo ha indicado la jurisprudencia, tanto de la Contraloría General de la República como de la judicial respecto a la integridad física. ¿Se recuerdan ustedes que también yo les comenté de la integridad psíquica de la persona, que está señalada en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 1? Indudablemente que también la jurisprudencia también ha recogido ese aspecto y hoy en día incluso se pueden hablar que, por ejemplo, voy a hablar de otro caso, pero que se conecta muy bien con esto. En materias de acoso sexual también se existe involucrada aquí una situación de daño psicológico a las personas que han sido involucradas en este tipo de esto. Más allá del efecto en la integridad física de las personas, también hay un efecto psicológico que trasciende el aspecto físico de las personas y de ese modo podemos señalar que también perfectamente se puede señalar este tipo de daños o de lesiones que puede corresponder responsabilidad criminal en este sentido. Gracias, Graciela. Román Orellana, respecto al derecho de capacitación, ¿cómo se puede exigir o cómo se debe proceder si al solicitar esta actividad de la capacitación, esta es negada? ¿Existe algún argumento válido para no realizar o aprobar esta actividad de capacitación? Muchas gracias, Román, Nelson. Román. Sí, Román, mire, voy a su pregunta. Yo lo que lo que le puedo señalar es lo siguiente. Contraloría General de la República lo que ha señalado insistentemente a partir de su jurisprudencia administrativa es que deben existir
procesos de selección objetivos para poder determinar quién concurre a una capacitación de aquellos que no han tenido la oportunidad de poder acceder a ello. Y le digo esto con el siguiente objetivo. Claramente, en este tipo de capacitaciones podemos señalar de que existen ciertos perfiles para acceder a capacitaciones, porque hay ciertos requisitos de nivel de conocimientos o de incluso de ejercicio de funciones que se requieren para poder ingresar a esas capacitaciones. Probablemente en algunas municipalidades se ha dado que esa situación de denegación o de negación de solicitudes de capacitación no ha sido clara. Por efectos de ello, siempre es necesario solicitar un requerimiento a través de la misma municipalidad al alcalde o a través de la Dirección de Desarrollo de las Personas para conocer cuáles fueron los fundamentos de por qué se denegara esa capacitación. Noten ustedes que además la capacitación está directamente relacionada a los efectos del ascenso en la carrera funcionaria. Por tanto, es muy importante también poder cautelar esa situación al interior de cada municipalidad. Perfecto. Andrea, de la Municipalidad de Machalí, no le quedó muy claro la permuta de cargos. Bien. ¿Usted podría, por ¿Algo en favor? especial? No, dice, no me quedó muy claro la permuta de cargos. Bien. ¿Cuál era el nombre? No lo alcancé a Andrea. notar. Andrea. Andrea. Bien. Andrea, mire. Nuevamente lo siguiente. Suponga usted que yo trabajo en la Municipalidad de Providencia, vamos a hacer un supuesto, y Nelson trabaja en la Municipalidad de Ñuñoa. En efecto, ambos nos encontramos en el escalafón profesional en el mismo grado y queremos cambiar nuestros cargos, pero por efectos de cambiarnos de municipalidad. Nuestros alcaldes deben dar su autorización para que nosotros nos podamos trasladar, en este caso, entre ambas municipalidades. Ese es el efecto que se debe considerar. Ambos somos titulares en la planta de un mismo grado y por tanto es el alcalde el que nos tiene que autorizar esa permuta. Perfecto. Rosemary Hernández, de Algarrobo. Rosemary. Cuando hay una solicitud de investigación por injurias entre funcionarios presentada en el departamento jurídico, ¿qué parte toma la municipalidad si ambos son funcionarios afectados y denunciados? Gracias, Nelson. Rosemary, mire, cuando se entrega un informe para el pronunciamiento de la dirección jurídica, lo que ejerce esta dirección es, como dice la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, tiene la capacidad de asesorar al alcalde, en este caso, a la municipalidad. No va a ejercer una defensa propia de cada funcionario de manera particular, sino más bien va a entregar un pronunciamiento y va a entregar la asesoría necesaria para que la municipalidad pueda realizar las acciones necesarias respecto a la defensa de los intereses municipales y que involucran a los funcionarios. En efecto, si hablamos de una defensa particular de los funcionarios, estamos hablando además de que ustedes perfectamente podrían requerir la asistencia de un abogado quien los pueda representar ante estas instancias, porque recordar además de que cuando se presenta una denuncia y esta pasa a fiscalía y se realiza una audiencia ante el Tribunal de Garantía, el fiscal tampoco va a defender los intereses propios de cada funcionario, va a defender los intereses de la comunidad en general, va a investigar en definitiva. Entonces, cada una de las personas debiese ir representada por un querellante en particular que haga defensa de sus intereses. Perfecto. Isabel Orrico, de Viña del Mar. ¿Día hábiles se entiende de lunes a viernes o para efecto de esta ley incluye sábado como el Poder Judicial al tratarse de denuncias? Gracias por la pregunta, Isabel. Isabel, cuando hablamos de días hábiles, estamos hablando de días hábiles administrativos, de lunes a viernes. Días hábiles normales para el Poder Judicial, entendemos que son los que están establecidos a través de la ley, a través del Código de Procedimiento Civil y aquellas otras normas que establecen puntualmente que son los días hábiles los que se consideran para la presentación de alguna denuncia, deben ser considerados de lunes a sábado, porque el sábado también se considera hábil. Por excepción, ¿qué días se consideran inhábiles? Los domingos y los festivos. Distinta es la situación que incluso se puede ocurrir en materia de recursos de protección. Ojo con recursos de protección porque tiene un plazo distinto. Son 30 días corridos, de lunes
a domingo, indistintamente se corren solamente si hay un día feriado, pero son 30 días corridos. No existe el término de inhábil en este caso. Perfecto. Les sugiero a todos los asistentes que por favor coloquen su nombre y su municipio, ya que acá hay una pregunta de un espectador anónimo. Respecto a las vacaciones, ¿puede un director prohibir o indicar no tomar vacaciones a sus funcionarios en un mes X con el objeto de cubrir algún tema laboral? Bien, igual me gustaría también saber el nombre de las personas porque estamos en una capacitación que Exacto. indudablemente estamos todos siendo conocidos a través de las pantallas, por vía remota y también por el chat nos podemos identificar también a quienes no estén en pantalla. Así que les agradeceré también tener esa consideración por el bienestar de todos. Para anónimo entonces, vamos a considerarlo así. Las vacaciones sí pueden ser coordinadas con su director, no hay ningún impedimento en eso. Por lo general en municipios más pequeños ocurre eso. Uno se pone de acuerdo con el director respecto a cuántos días uno va a tomar o hacer uso de este feriado y de acuerdo a eso, ahí es tan importante la planificación y la solicitud. A partir de eso se toma la solicitud para solicitar el feriado ante la dirección de personal o el área de personal respectiva. Nada obsta a que por motivos de fuerza mayor usted incluso tenga que regresar porque tiene que urgentemente presentarse en la municipalidad para desarrollar un tema urgente. Notablemente, obviamente, que con el uso de la tecnología nosotros podemos hacer mucho más, incluso podríamos enviar hasta un documento, podríamos incluso tener una videoconferencia por vía remota para superar esos impedimentos, pero hoy en día además hay que entender de que todos tenemos que poner de nuestra parte para efectos de poder generar el involucramiento necesario y poder cubrir las necesidades de todos, pero sin afectar los derechos de las personas. O sea, indudablemente que si el momento no es el indicado para tomar vacaciones, pero a usted le corresponde, usted puede llegar a un buen entendimiento con su director respecto a, bueno, entonces, ¿cuándo me puedo tomar las vacaciones? Quizás será un par de días, un par de semanas, a lo más un par de meses, pero necesariamente ahí está involucrado también el bien común y el interés general de la comunidad, para lo cual uno también presta las funciones. Señorita Graciela, Yolanda Marín, de la Municipalidad de Zapallar, si un funcionario honorario pasa a contrata, ¿se puede tomar como continuidad en el servicio para otorgar vacaciones? Así es, como lo vimos en la presentación, existe una situación puntual que indica que el funcionario, perdón, el servidor honorario que pase a la contrata, es decir, que cambie su calidad jurídica, pero ya ha transcurrido un año desde que él, por efectos del contrato, ya tenía derecho a su feriado, sí lo puede solicitar a la autoridad. No habría mayor impedimento, salvo que el mismo caso que indicaba Anónimo, podría señalar también la suerte de una cierta coordinación respecto a cuándo tomar ese feriado. Le reitero el dictamen 8737 del año 2020. Los servidores que se han desempeñado por un año honorarios conforme al artículo 4 del estatuto y que gozan de tal derecho de acuerdo a las estipulaciones de sus respectivos contratos pueden conservarlo al pasar sin interrupción de su servicio en la calidad jurídica de funcionario público. Graciela, en honor al tiempo, vamos a leer dos preguntas más. ¿Ya? Nicole de Ríos, de la Municipalidad de Conchalí, ¿el permiso sin goce de sueldo es solo para funcionarios de planta? Nicole, el permiso sin goce de remuneraciones es para los funcionarios municipales. ¿Qué entendemos por funcionarios municipales? Planta, contrata. Perfecto. La última pregunta. Rodrigo Pastén, de la Municipalidad de Viña del Mar. Como funcionario municipal, ¿es obligación afiliarse a Bienestar? ¿Eduardo? Rodrigo Pastén. Per- perdón. Rodrigo, no, no es obligación. De hecho, es un derecho que usted tiene para poder afiliarse, lo cual lo recomiendo porque de verdad uno obtiene muy buenos beneficios a través de ese sistema. Perfecto. Bueno, estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada la clase. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy, como así también a la señorita Graciela Correa, una exposición pero fantástica. Muchas Y los gracias, Nelson. esperamos la próxima semana. Que tengan buen día y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por mantenerse
más tiempo en línea. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día. Gracias.